Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano y a la gente que nos está viendo a través del canal 4 de aquí Aristóbulo del Valle. Gracias por estar del otro lado y por supuesto, como siempre decimos, si este mensaje bendice tu vida, te invitamos a que lo compartas. Acá tengo un tablero. ¿Quiénes fueron a una escuela técnica? Levanten la mano. Ahí una mano. Bueno, los que fueron a la escuela técnica saben qué es esto. Esto es un tablero de dibujo técnico. Bendito tablero del infierno. Si habré pasado nervios con esto. Y acá adentro yo no lo voy a abrir porque seguramente están todos los dibujos de Facu y no quiero desarmarlo. Pero adentro tiene un tablero justamente en donde se pega la hoja, ¿sí?, con cinta y tiene una paralela, una regla que se mueve para que los dibujos sean exactos, ¿sí? Y se puede hacer todo tipo de dibujos técnicos, ¿no? Y yo le pedí a Facu que traiga este tablero para contarles una anécdota, algo que me pasó con esto. Yo le puse de título la prédica contra viento y marea, ¿sí? Resulta que un día, bueno, yo siempre hago esta aclaración porque yo tengo fe de que en estos últimos 2 o 3 años yo crecí un poco en altura, tengo la esperanza, ¿no? Recuerdo que estaba saliendo del colegio y era unos centímetros más bajo, no tenía tantos músculos como ahora. ¿Por qué se ríen? Qué feo, ¿eh? Qué feo, tremendo. Bueno, vamos a dejarlo como que no pasó nada, después cortamos en él. Y recuerdo que salía del colegio y se venía una especie de tormenta Santa Rosa como la que en teoría iba a haber ayer. Se venía negro. Gracias al Señor mi casa quedaba cerca. Entonces había mucho viento, nubes negras como se pone acá en Misiones, horrible. Yo estaba con el guardapolvo y el tablero. Y resulta que voy por el empedrado caminando y yo iba con el tablero así, ¿no? Porque se me había roto la manijita, no podía ni siquiera agarrarlo bien. Iba con el tablero así y de pronto se empezó a levantar el viento de una manera tremenda, como nunca antes. Ahí ya empecé a tener miedo porque todo negro, ese viento fuertísimo. Y se me da, por esas casualidades de la vida, no sé si fui yo o el viento, pero pongo el tablero de esta manera. Y el viento venía de frente. Yo no sé cómo, no sé de qué manera, pero el viento era tan fuerte que me embolsó el tablero y me tiró para atrás. Y caí de espalda en el empedrado con el tablero y mis compañeros, por supuesto, en vez de ayudarme, los desgraciados se mataban de risa. Porque ¿cuántas veces puede pasar que uno vea que un chico es tumbado por el viento por un tablero? Imagínense, me imagino que mis pelitos salían acá atrás, hacia el tablero de lo grande que era, como para que me tire, ¿no? Así que fue una experiencia que hoy la recuerdo con humor, pero en ese momento me quería morir de la vergüenza. ¿Por qué? Porque iba contra el viento, ¿sí? No me di cuenta de ese pequeño gran detalle y el viento me terminó tirando. Así que si van con un tablero en la calle caminando, por favor no lo pongan para el lado del viento porque pueden tener consecuencias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida y con el mensaje? Le puse como título Contra viento y marea este mensaje. No sé si recuerdan el mensaje del domingo pasado. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Vacas? Ah, bueno. Díganme algo así. Vacas flacas. Y donde yo de alguna manera hacía alusión a cómo nos preparamos para las temporadas de vacas flacas. Esas temporadas donde las cosas van a salir mal y cómo nos preparamos ante eso. Y nos preparamos siendo llenos del Espíritu Santo, así como José se preparó Egipto para esa temporada de 7 años de escasez, de sequía. Así que si por ahí no vieron el mensaje, pueden buscarlo en YouTube. Hablamos de qué hacer antes del problema, antes de la circunstancia difícil, cómo prepararnos. Pero ahora quizás vos me decís, está bien, Matías, gracias por las herramientas que me das. El tema es que yo estoy en medio de la tormenta. Yo en este momento estoy en medio de la crisis, en medio de la circunstancia difícil, en medio del momento difícil, de la turbulencia. Hoy estoy en medio de eso. En medio de una crisis económica, en medio de un problema familiar, de una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy en medio de una temporada difícil. Y yo quiero que entendamos lo siguiente, de que nosotros siempre tenemos una tendencia a culparle siempre a la temporada difícil, ¿no? Por lo que nos está haciendo pasar, a la tormenta, a la circunstancia, al momento caótico le echamos la culpa, ¿sí? Le echo la culpa al gobierno por la crisis económica, le echo la culpa a una enfermedad que en este momento me está
atacando, le echo la culpa a la vecina, a la suegra o a quien sea, le echo la culpa a alguien. Buscamos culpables y si no encuentro culpables tangibles, le echo la culpa a Dios como última instancia, porque alguien tiene que tener la culpa de lo que me pasa. Y esto nos pasa a todos, esto es natural, esto es normal. Pero yo quiero que entendamos lo siguiente en esta noche, de que toda tormenta, todo temporal siempre tiene una trayectoria. Si nosotros vemos en Centroamérica, por ejemplo, las temporadas de huracanes, se puede predecir cuál va a ser la trayectoria del huracán, que viene desde el océano y se mete tierra adentro. Obviamente que el desastre es muy grande, vientos huracanados que levantan techos, pero hay una trayectoria en donde va avanzando la tormenta. Y la tormenta nunca se queda en un mismo lugar para siempre. Ninguna tormenta se ha quedado en un mismo lugar para siempre. Toda tormenta tiene su trayectoria. Cuando yo era chiquito, y aún sigo con este sueño, yo soñaba con ser meteorólogo. El meteorólogo es la persona que se enfoca o se prepara para estudiar los cambios climáticos, el clima, ¿sí? Y yo desde chiquitito, me apasionaban las tormentas, los rayos, y me imprimí planillas donde yo anotaba el clima, cómo estaba cada día. Bueno, esas cosas, ¿no?, que uno hace. Era mi sueño y yo leí mucho sobre esto y leía sobre cómo son las trayectorias de las tormentas, sobre que las tormentas tienen una nube principal que se llama la cumulonimbus. Ailén se ríe de esta palabra, la cumulonimbus, que es la nube madre. Y bueno, toda una cantidad de cosas, y me apasiona ver cómo las tormentas van avanzando, y a medida que van avanzando o van tomando más fuerza o van disminuyendo su tamaño, depende del clima, depende de muchas cuestiones. Pienso que en nuestras vidas pasa exactamente lo mismo. Hay tormentas que van pasando y tienen su trayectoria. Primero, que ninguna tormenta se queda al 100% en tu vida para siempre. Ninguna. Ninguna temporada es eterna. No hay invierno que sea eterno. Siempre después de un invierno viene una primavera. Pero con esto de la trayectoria de la tormenta, como dice en 1 Corintios 10:13, que ninguna tentación, ningún problema, nada de lo que podamos vivir es algo que te pasa solamente a vos. La trayectoria de la tormenta va pasando por muchas vidas y probablemente la tormenta que vos estés viviendo en este tiempo o que viviste en algún momento, hay personas que la están pasando igual que vos acá. Hay personas que se han enfrentado al dolor y la crisis de perder a alguien, un ser amado, a la enfermedad, una cantidad de cuestiones. Pongámosle el nombre que querramos ponerle a la crisis. Pero quiero decirte que no hay circunstancia en la que vos estés luchando solito, como el Señor te trajo al mundo. Somos muchos los que estamos enfrentándonos a tormentas y circunstancias difíciles. No sos el único, no sos la única. Porque todas las tormentas tienen una trayectoria. No solamente van afectando a muchas personas, sino que van de persona en persona. Me imagino de esta manera, ¿no? Ahora, cuando las malas temporadas y los fuertes vientos azotan, quiero decirte lo siguiente. De que el hundimiento en la tormenta, que la destrucción en la tormenta, no es al 100% culpa de la tormenta. Y antes que me quieras apedrear o prender fuego, espera que continuemos con el mensaje. Vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 32. Mateo 14, el 22 al 32. Y hay una circunstancia en donde es una historia que la recordé y la refresqué estos días atrás en una de las casas de oración. Una historia que me gusta mucho por lo rica que es en conceptos y en herramientas y en lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Y es el momento en el que pongo el contexto. Estaba Jesús con los discípulos predicando, haciendo señales, prodigios, milagros, y Jesús le dice a sus discípulos que ellos se suban a la barca y vayan mar adentro, que Él iba a ir después. Y vamos a ir a lo del versículo 22. Yo le voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Jesús le dijo a los discípulos: muchachos, súbanse a la barca, váyanse nomás. Yo me voy a quedar a despedir a la gente, a todos los que están acá. Pero Jesús hizo esto con una doble intención. Lo hizo a propósito. Los despachó los discípulos con su barquita y los mandó lago adentro, mar adentro. Pienso que Jesús planificó lo que iba a venir después. Porque versículos después dice: mientras tanto,
Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Para quienes conocen lo que es el tema de la navegación, en esa época no tenían lancha, no tenían motores, no tenían nada de eso. Era a remo o vela, no había otra alternativa, no había otra forma. Entonces los discípulos, para poder llegar al otro lado, dependían al 100% del viento. Todo iba bien cuando el viento iba a su favor, es decir, cuando el viento iba hacia la dirección en la que ellos se dirigían. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Por qué? Porque el viento les pegaba de atrás y embolsaba las velas y ellos podían avanzar con rapidez. Y a veces en la vida tenemos viento a favor, parece que todas las cosas van bien, parece que las cosas van funcionando. Pero los discípulos vivieron lo contrario. En otra versión dice que tenían viento de frente. Y si uno tiene viento de frente al estilo mi persona con el tablero, ¿uno puede avanzar? ¿Sí o no? No, es imposible. Si tenés viento de frente, vas hacia atrás, no hay forma de avanzar. Y si el viento viene desde la dirección a la que vos vas, peor aún, los discípulos tenían esta circunstancia. De querían llegar al otro lado, pero de ese lado justamente venía el viento. Fuertes vientos con fuertes olas. Y a veces en nuestra vida tenemos como estas temporadas de viento contrario, ¿no? Donde parece que todo sale mal. Esas malas rachas, ¿no? Me pasó en el colegio, me pasó en el seminario, me pasó en muchísimos aspectos de la vida donde uno no invoca una buena, una tras de otra, uno la va pifiando, las cosas salen mal, no salen como uno planifica, todo mal, viento en contra viento y marea uno va en la vida y es difícil avanzar, es difícil ser optimista cuando las cosas no salen como esperamos, es difícil ser optimista cuando estamos en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la circunstancia. Pero pasa algo tremendo. Y es que dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Mucha película de terror tenían los discípulos, ¿no? Es un fantasma, no sé qué habrán visto, si un espectro blanco, qué carancho habrán visto, pero entre todo el despelote de las olas y el viento y el lío y el temor, veían a alguien que venía caminando. Y era Jesús, que Jesús dijo, bueno muchachos, ustedes vayan nomás, yo los alcanzo. Y pensaba, ¿no? ¿Será que Jesús, al decirles esto, él se iba a tomar otra barca, él solito? Porque le dijo, váyanse, vayan, crucen al otro lado, yo despido a la gente y después voy. Pienso, ¿no? Que Jesús lo hizo a propósito. Entonces dijo, muchachos, váyanse, porque Jesús sabía lo que se iba a venir después. Jesús sabía que se venía una tempestad, una tormenta, y que los muchachos iban a estar desesperados como ratón por tirante, sin saber qué hacer. Y Jesús empieza a caminar y se acerca a ellos. Y dicen, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Y en esta parte me quiero detener. Dice, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Si posta en verdad Jesús sos vos y no es un fantasma, da la orden que yo vaya caminando hacia donde estás vos. Y Jesús le hizo, vení, anímate. Algo que me impacta mucho de esta pregunta que le hace Pedro, es que Pedro no le dice, Jesús, si sos vos, calma la tormenta. Si sos vos, te pido que termine esta circunstancia confusa y difícil. Si sos vos, cambia la dirección del viento, que sea a nuestro favor y no en contra. Pedro le dijo, si sos vos, da la orden para que yo pueda caminar y acercarme a vos. Y algo que es trascendental es que nosotros muchas veces oramos mal. ¿Por qué? Porque hay muchas tormentas que Dios las planificó para nuestras vidas. Mal que nos pese. Las tormentas también forman parte de los propósitos de Dios. Las nubes grises también forman parte de los planes de Dios y las ideas y los propósitos de Dios con nuestras vidas. Podríamos decir, Señor, quita esta pandemia. Pero gracias a la pandemia como iglesia entendimos una cantidad de cosas. Gracias a la pandemia pudimos entender la importancia de nuestra vida en esta tierra. Lo frágiles que somos y que nada tenemos acá atados, nada nos vamos a llevar a la tumba. De que la prioridad no es un espacio físico,
sino que mi corazón sea la iglesia, que mi corazón sea la casa de Dios. Muchas veces oramos mal pidiéndole a Dios que quite las tormentas cuando Dios las planificó para nosotros. ¿Por qué? Porque en medio de la tormenta Dios se quiere glorificar. Y es que Jesús le dijo a los muchachos, vayan, porque capaz si Jesús quería ahorrarles el problema y dolor de cabeza, 1, podría haber quitado la tormenta, 2, podría haberle dicho, esperen hasta mañana. Los mandó a la boca del lobo, porque Jesús tenía un propósito con esto. Y es que Pedro le dice y le hace esta pregunta trascendental: si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, si esto viene de vos, si esto es tuyo, ayúdame a estar firme y caminar sobre la circunstancia? ¿Cuántas veces nuestra oración ha sido, Señor, yo no entiendo por qué ha sido esta circunstancia, esta tormenta, estos vientos en contra, pero yo te pido que me fortalezcas para caminar en medio de eso, porque yo sé que la tormenta tiene punto de caducidad. Se va a terminar en algún momento y esto que es desastre se va a convertir en algo bueno, pero en tus planes y tus propósitos. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por las pruebas? Qué difícil, ¿no? Y capaz muchos de ustedes dicen, qué monotemático que sos, pastor, siempre hablando de los mismos. El tema es que es fácil hablarlo en este espacio y decir, amén, gloria a Dios. El problema es cuando la tormenta viene. Y ahí es donde Dios empieza a poner en práctica nuestra fe. Entonces Jesús le dice, vení, acércate. Y Pedro se acerca, empieza a caminar y empieza a pasar lo más impactante. Yo muchas veces estando a la costa del Paraná o en algún tajamar o arroyo, pensaba qué lindo sería empezar a caminar y caminar por encima, ¿no? Qué impactante sería eso, qué loco. Y Pedro lo logró. Empezó a caminar sobre las aguas acercándose a Jesús. Pero hay algo que es trascendental acá y es clave. Y es que una vez que Jesús le dijo y él empezó a caminar, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Vos y yo podemos caminar sobre las aguas mientras que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Pedro se hundió en el agua cuando su mirada la desenfocó de aquel que le había dicho que sí podía caminar y empezó a mirar las olas, el viento, la circunstancia. Cuando vos empezás a enfocar tu mirada en la gente que te está diciendo que no vas a poder, cuando empezás a enfocar tu mirada en la crisis, en el problema, en todo lo que te está diciendo que tu vida va a ser un desastre, que no vas a salir adelante, que no hay forma de salir de esa circunstancia, ¿sabes cuál es el resultado? Te hundís. Cuando decidís creer las mentiras, te convertís en esas mentiras. Cuando decidís creer la mentira que nunca vas a atravesar esta crisis, que nunca vas a poder perdonar, que nunca vas a poder sanar, nunca vas a poder cerrar la herida, te convertís en eso, en una persona que pasa toda su vida sangrando sobre los demás, porque nunca enfocó su mirada en Jesús, sino que enfocó su mirada en las tormentas. Pedro se hundió automáticamente cuando dejó de mirar a Jesús. Y me hace preguntarme a mí mismo muchas cosas. Preguntarme a mí mismo, ¿cuánto del Señor estoy buscando y a cuánto tiempo estoy pasando contemplando la persona de Jesús? ¿Cuántas veces me he preocupado en vano y me he alterado en vano y me he hundido porque desenfoqué mi mirada de Jesús? Pero siempre Jesús tiene un plan B, un plan C, D, Z, 1500. Jesús siempre tiene un nuevo plan para nosotros. Y es que de inmediato, cuando Pedro se hundió en el agua, y me imagino que lo empezó a hacer y se le oscureció todo y está en el fondo del agua, se extendió la mano de Jesús. Y dice entonces, de inmediato Jesús le extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Y quiero decirte que aun cuando vivamos con poca fe o aun cuando nos hundamos, de todos modos Jesús va a extendernos la mano. Jesús tiene la capacidad de sacarte aún del agua más profunda, aún de la tormenta más fuerte. Pero va a ser una prueba de fe para vos y para mí.
Aún si vivimos con poca fe y nos estamos ahogando, Jesús tiene el poder de sacarnos del agua. Y dice que cuando Jesús se subió a la barca, inmediatamente la tormenta se calmó. Yo no sé cuál es la tormenta que estás atravesando, cuál es ese viento que está golpeando tu vida, pero quiero decirte que nunca vas a poder salir victorioso de una tormenta si tus ojos están puestos en la tormenta. Nunca vas a poder salir en victoria de una circunstancia difícil si tu mirada está puesta en la circunstancia difícil. Nunca vas a poder cumplir los planes y los propósitos de Dios si tus ojos no están puestos en Él. Y esta es la noche en donde Dios está diciendo: hijo, hija, tenés que redirigir tu mirada. Tu temporada de fracaso tras fracaso, de sentirte en depresión, en angustia, con ataques de ansiedad, de pánico. Tu autoestima baja, es sentirte menos que los demás, de estar comparándote todo el tiempo con los demás. Tu temporada de crisis existenciales, crisis familiares, crisis con tus hijos, en tu matrimonio, tiene una fecha de caducidad en la medida que vos permitas que Jesús sea quien suba a la barca de tu vida, porque lo estás mirando a Él. Yo creo con todo mi corazón que vos y yo podemos vivir el milagro de caminar sobre las aguas. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque he visto a mucha gente que aún estando en la peor circunstancia tenían paz en el corazón. Y yo me preguntaba, ¿qué tomaban? ¿Qué psicofármaco? ¿Qué analgésico? ¿Qué tomaban? Nada. Su dosis diaria era Jesús de Nazaret al 100%. 500 miligramos cada media hora. Esa era su dosis. Porque sus ojos nunca estuvieron, su corazón nunca estuvo en la crisis, en el problema. Estaban en Jesús. Y sí lloraban, por supuesto que sí. ¿Quién no llora ante las circunstancias? Sí se preocupan, por supuesto que sí. Pero cada vez que Satanás venía a decirle: mirá dónde estás, Dios te abandonó, se levantaban firmes y decían: el Señor está conmigo, ya no tengo nada que temer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir eso en este tiempo? Y a toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, del Canal 4, animarles a esto, a acercarse a Jesús, a no desenfocar la mirada de Él, porque la tormenta la vas a atravesar, vas a experimentar los vientos fuertes, las mareas fuertes, va a ser difícil, pero la tormenta se va a calmar en la medida que tengas tu mirada puesta en Jesús y le permitas a Jesús subir a la barca de tu vida. Dios puede hacer un milagro en tu vida, transformar tu vida en la medida que tu corazón esté puesto en Él al 100%. Y a través de este mensaje es mi deseo que el Señor te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que en medio de las tormentas fuertes Él llene tu corazón de su paz.